En el día de hoy vamos a tocar un tema en el mensaje que dice cómo expresar nuestros agradecimientos a Dios. En el libro de Efesios 5:20 dice la palabra: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Según el diccionario, el agradecimiento es un sentimiento de gratitud como consecuencia de haber recibido de alguien algo que se espera o que se necesita. En primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dar gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea que nosotros, los cristianos, debemos darle gracias a Dios en todo y por todo. Fíjense que dice: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad. No es que te dice de que si tú quieres, es la voluntad de Dios. Y como nosotros somos el pueblo o los hermanos, las personas que han sido rescatadas, escogidas del mundo para servicio, para estar en el evangelio, nosotros tenemos que dar gracias a Dios en todo y por todo. Dios quiere a un pueblo en servicio a sus pies, que lo adoren, que le oren, que lo alaben, que santifiquen y bendigan su nombre. Ese es el pueblo que quiere Dios. Él no quiere que usted esté trabajando día, mañana y noche. No. Él quiere que usted le dedique un tiempo a Él, agradeciendo en todo y por todo. Cuando nos preguntamos cómo debemos expresar nuestro agradecimiento a Jehová Dios, número 1, lo que ha hecho Dios por nosotros como creyentes, no debemos olvidar todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, especialmente que nos sacó de la condenación eterna. Esta es la primera forma de expresar nuestro agradecimiento. Todos sabemos que tenemos un antes y un después. Antes estábamos en el mundo y el que estaba en el mundo estaba en condenación. No es solamente las personas que, como decía yo anteriormente en una prédica, de que se declaran buenas y malos. No, el problema es que todos los que dicen que son buenos y los dicen que son malos, tienen que ir a los pies de Dios. No es que si tú quieres, no, porque yo me porto bien, yo no tengo problema. No. Eso no es así. Hay que ir a los pies de Dios. Hay que llegar a los pies de Dios y entregarse. Señor, estoy aquí, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y eso es lo que quiere Dios. Para toda persona o toda humanidad. En el Salmo 103 dice: bendito alma mía a Jehová, y bendito todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas las iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Es el único. El Todopoderoso es el único. Nos saca de oscuridad a luz, nos enseña la palabra de Dios, nos enseña cómo es el camino para ser mejor persona cada día, nos enseña el camino para poder andar en santidad y nos corona al final.
Cuando venga el levantamiento va a decir, este viene conmigo para mi morada celestial. Y es la corona que vamos a recibir los que nos mantengamos firmes caminando en la palabra de Dios. Firme. Incorruptible. ¿Entiendes? Por eso la palabra de Dios es incorruptible, indestructible. Él se toma el derecho y la autoridad como el creador de todo. Por eso hay que dar gracias por todo y en todo a Dios. Amén. Desde que me levanto, gracias Señor, porque me diste la oportunidad de estar hoy de nuevo aquí. Gracias Señor por el trabajo que tengo. Gracias Señor por la comida que tengo en la mesa o en la nevera. Gracias Señor por mi esposa. Gracias por mis hijos. Y así es. Fíjense que aunque le duela el dedo, usted dé gracias. Esa es la regla. Número 2. Amar a Dios aún en las peores situaciones de tu vida. Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nosotros no estamos exentos de pasar situaciones en la vida. A nosotros nos enfermamos, nos da catarro, a nosotros nos dio COVID, pero estamos aquí. Porque el plan de Dios era ponernos ahí a la prueba, nosotros orar como hicimos y hacemos todos los días, mi esposo y yo, y orar y hablar sobre la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, hacer un devocional. Esa es la actividad del cristiano, diaria. Eso es diario. Y andar en gozo. No andar con preocupación. Yo en estos días tenía la cirugía y yo era tranquilo. Yo una persona serena, confiado en que Dios tiene la mano puesta sobre mí. Confiado, me lo creo. En fe, me lo creo. Y camino igual, en fe. Aunque esté cogiendo, en fe camino. Amén. Y declaro de que Él está conmigo. Porque Él me cubre, me protege. Entonces, nosotros, como dice la palabra, tenemos que ser obedientes con la palabra. No que cuando ahora tenemos un problema ya nos olvidamos de congregarnos. No, salimos corriendo. No, congréguese, hable en la iglesia, el ministerio, el grupo y oren, se unen en oración. Dice la palabra, cuando 2 o 3 se unen en oración, Dios envía ¿qué? Bendición y vida eterna. Y vida eterna. Entonces, al contrario, la gente se tranca y se calla la boca y no, eso no es lo que quiere Dios. Aparte de eso, lo que usted haga, Dios lo sabe. El corazón suyo, Dios sabe dónde está. Usted puede engañar a otro, pero a Dios no hay quien lo engañe. Eso está claro. El creyente debe enfrentar esas pruebas con gozo, porque la prueba desarrolla la fe perseverante, madurez, fortaleza de carácter. La fe solo alcanza su plena madurez cuando se enfrenta a dificultades y oposición. Y a veces llegan pruebas a nuestras vidas como creyentes para que Dios pueda comprobar en nosotros la sinceridad de nuestra fe. La consagración a Dios es la única verdad para aliviar nuestras cargas, los cuales estamos presentes en el mundo actual. Dice que cuando buscas el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dirás tú a Jehová, castillo mío, ¿no? Fortaleza mía, en quien yo confiaré. La cobertura de nosotros es Dios, señores. No hay otro.
Yo recuerdo cuando uno es joven, está en la casa, a veces en la familia hay un hermano que está más fuerte, más grande, y es el que se faja por uno, ¿no? Cuando uno está más flaquito, me inglés, voy a buscar a mi hermano y te lo voy a echar para que te... No, en el caso de nosotros los cristianos, aquí tenemos a un Dios grande y poderoso. Y dice, el que busca al Altísimo, ¿cómo es? Morará. Entonces, tú buscas, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú tienes que buscar el Altísimo para que la cobertura de Dios esté sobre tu vida. Tú tienes que buscar a Dios cuando tenga el problema, la enfermedad, el problema en el trabajo. Todas las cosas le pertenecen a Dios porque Él todo lo creó. Todo lo creó. Todo es de Dios. Tú, yo, el otro, el tercero y el cuarto somos de Dios. Es Dios primero, Dios segundo y Dios tercero. Los tres lugares son para Él. Es así. Porque Él lo dice así. Cuando nosotros que nos dieron la oportunidad, los gentiles, de acercarnos a Dios a través de su Hijo amado Jesús, es así la regla. La regla es así. Nosotros no tenemos que buscar otra alternativa que no sea entregarnos a los pies de Dios. No hay otra. Porque eso no funciona y ya está visto y comprobado. Eso no funciona. Cuando usted se pone a hacer cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, vienen los problemas. Y si no, pruebe a ver. A veces nosotros queremos probar por necio, a veces que somos. Número 3. Mostrar gratitud a través de nuestro testimonio. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Fíjense si Dios, la palabra de Dios está dando gracias a través de quién. Dice, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Por medio de Jesús. ¿Por qué? Por medio de Jesús. Porque ustedes saben que Dios le dio un lugar a Jesús, a su Hijo amado, a su unigénito. Y está sentado a la diestra de Él. Y dice la palabra que nadie va a llegar al Padre sino a través del Hijo. Entonces, en todos estos momentos, fíjense que en estos libros, en estos versículos, Él dice a través de mi Hijo amado. A través de Jesucristo es que nosotros elevamos la oración al Padre. Es el orden que he establecido. No hay otro. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Él es el camino, a través de Jesucristo, la fe que tenemos por la crucifixión del pecado y las enfermedades en la cruz, nosotros tenemos que creer en Él. Hay que creer, hay que confiar. ¿A qué expresamos nuestro agradecimiento viviendo como hijos de luz, en completa santidad? Todo lo que hagamos, hacerlo para honrar y glorificar a Dios. Y al hacerlo, expresamos lealtad y gratitud por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Somos hijos de Dios. Somos el pueblo de gentiles. Nosotros tenemos que andar en luz. Y luz significa obediencia. Porque Jesús anduvo en luz y siempre decía, yo vengo a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y Jesús tenía autoridad porque la mostró en milagros que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Pero decía, yo vengo a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y hoy nosotros tenemos que decir, tenemos que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre con respecto a nosotros? Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros vinimos a servir. Los evangelistas, los pastores, todos nosotros vinimos a servir. A ser vara
de bendición para otro. Nosotros somos la medicina en el mundo pecaminoso. Somos la medicina. Nosotros somos la medicina. Nosotros tenemos que andar en el mundo llevándole la palabra de salvación a todos aquellos que todavía no han aceptado a nuestro Señor como su Señor y Salvador. No importa si usted se dice que usted es bueno, si no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted no está en la lista del pueblo de Dios. Así se lo digo con toda honestidad. Y si andas haciendo pecado y no te arrepientes y vienes a los pies de Dios, tampoco. Todos, dice la palabra, no quedará rodilla alguna que se doble. O sea que ya están previendo que aquí todos tendrán que doblar la rodilla ante Dios, pidiéndole misericordia, Señor, y sálvame de la condenación eterna. Es así como funciona el Evangelio. Muchas personas a veces no les gusta este tipo de mensaje porque piensan que es un mensaje que le está como requiriendo. No, el problema es que Dios, como nos ama tanto, Él nos pone las leyes del juego para que nosotros seamos buenos jugadores. El problema es ese, es que estas son las reglas del juego en el gobierno celestial. Y Él es el único. El único. Aspecto número 4. Testificar lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Aquí vamos a tocar este aspecto. Ejemplo, en el Marcos 5:19, ahí se cuenta la historia de que Jesús iba en la barca atravesando por el mar y llegó a la orilla. Y en la orilla se presentó un hombre que estaba endemoniado, que vivía entre los sepulcros del cementerio. Ese hombre era una fortaleza porque le habían puesto esta cadena y grilletes, y rompía la cadena y rompía los grilletes. Pero cuando vio a Jesús, salió corriendo a los pies de Jesús y le dijo: usted viene a atormentarme, hijo de Dios. O sea, él reconoció, los demonios reconocían quién era Jesús. Y eso mismo pasa con nosotros los cristianos. Yo tengo un dichito que digo que cuando yo piso, los demonios salen por la ventana. Y yo me lo creo. Porque tengo que creérmelo. Porque Dios me ha dado el conocimiento, me ha dado la protección, me ha dado la sanidad, me ha dado la edificación. Entonces yo me lo creo. Que cuando nosotros los cristianos caminamos en verdad, firme. Y dicen que este hombre, lleno de demonios, le pedía de favor que no le quitara aquello, porque eso es lo que hace Satanás. A las personas lo ata, lo engaña, le mete una mentira y se creen cosas. Y ese es el problema que hay. Pero en eso dicen que por allí había un hato de cerdos, y que los demonios le pidieron a Jesús salir de ahí y meterse en el hato de cerdos, de los puercos que iban por allí. Y Jesús le dijo: y nada más hizo así. Y se fueron y se metieron en los puercos salieron corriendo, se fueron por un despeñadero, cayeron al mar y se murieron todos y se ahogaron. Y las personas que venían conduciendo, pastoreando los puercos, esos salieron corriendo. Imagínense cuando vieron aquello para el pueblo a testificar. Y dice que hasta llenos de temores, porque cuando vieron aquello, hasta llenos de temores, le pedían a Jesús que se fuera de por allí. Y hay personas que tienen problemas con mentiras engañosas de Satanás en su vida. Tienen problemas con esas mentiras que le ha hecho ver Satanás en sus vidas. Y que son esto y que son lo otro y que esto es por aquí y esto es por allá. Y no acaban de asentar la cabeza correctamente en el hombro de cuál es la verdad que está a la mano de todos nosotros, que es el Evangelio de Jesucristo.
Y vienen demonios, gente que se enferma de los nervios, anda con depresión, anda con decaimiento. Es porque todavía la palabra no se ha parado de la palabra y obtener el gozo con que tú tienes que caminar en el Evangelio. Nosotros vamos a tener de todo tipo de ataque. Pero cuando caminamos en gozo y firme en la palabra de Dios, eso no va a hacer nada en tu vida. Amén. Tranquilo, apacible, estudiando la palabra, entrando en la palabra Amén. para hacer testimonio de eso. Nosotros los creyentes tenemos testimonio de lo que representa a Dios en cada persona, familia, grupo, etcétera, por lo que no dejemos de agradecer y testificar al mundo su grandeza, poder y gloria. Cada uno de nosotros tiene un testimonio antes y después. Cuando entramos al Evangelio, las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, los cambios material y espiritualmente dentro de ti, distinto, tu actuación distinta, un corazón apacible, lleno de amor, con una intención de ayudar y sanar a los que están enfermos todavía. La enfermedad espiritual de aquellos que tienen el alma todavía, entrando en otra cosa que no tiene que ver nada con el Evangelio, porque no tienen clara su vida. Y nosotros somos los que tenemos que llevarle la palabra para aclararle su vida. Recuerden que en este caso, cuando hablamos de esto, estamos hablando de todas las personas. Los que van a la iglesia, al ministerio, al grupo con vida, todas las personas tienen derecho a buscar el reino de Dios. Todas. Y el cuerpo de Dios, que es la iglesia, es un cuerpo santo. Por lo tanto, los enfermos van ¿a dónde? A buscar en el cuerpo de Cristo la palabra de salvación. Ninguno de nosotros podemos reprimir a nadie, porque dentro de nuestro grupo de la iglesia, todos no tienen la misma capacidad y aceptación del entendimiento y el discernimiento de la palabra de Dios. Entonces nos vemos obligados de que como hay diferencia, hay que caminar en pos de esas otras personas para llevarla y levantarla. Del ánimo caído, de la ansiedad, de que todavía resbalan y hacen algunas cosas. No. En la iglesia nosotros estamos para rescatar a ese pueblo que está perdido. Porque la otra, pueblo que da lástima, porque todos sabemos lo que se espera para las personas que no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Va a haber un problema serio con esa persona y ustedes lo conocen. Cuando hablamos de agradecimiento a Dios por enviar a su Hijo Jesucristo a salvarnos, dándonos ejemplos de valores morales. Nosotros somos los que tenemos que trabajar casualmente con eso. Tomar a Jesucristo como patrón para nosotros hacer correctamente lo que Él vino a hacer. Si es que queremos crecer y caminar en pos de la santidad, tenemos que hacer todo lo que Jesucristo mostró cuando vivió entre nosotros. Sé el ejemplo de eso. Yo puedo testificar aquí algunos ejemplos de las cosas que hizo Jesús. Ejemplo, sanó el siervo de un centurión. Un centurión es un hombre que tiene poder, que tiene soldados, que tiene esclavos. Pero tenía un siervo en su casa enfermo, paralítico y con problemas. Y él fue donde estaba Jesús y le pidió de favor que fuera a su casa para salvar a su siervo, que estaba postrado en una cama. Y Jesús le dijo, no, yo voy a ir. Dice, no, Señor, declare en su palabra, decláreme la palabra.
porque usted no merece estar debajo de mi techo. Porque era un hombre que tenía soldado y dice, usted no merece estar debajo de mi techo. Declare la palabra que yo voy a ir para allá. Y efectivamente Jesús declaró, llegó a la casa, el siervo se sanó. Y Jesús dijo que no había encontrado un hombre en ese momento con la fe del centurión ese. Por eso dice la palabra de Dios más adelante que del oriente y del occidente vendrán aquellos que irán a convivir con Abraham, con Jacob en el cielo. Y ahí estamos incluidos nosotros los gentiles. Que cuando abracemos una fe fuerte, plantado, una fe férrea en la palabra de Dios y seamos obedientes a la palabra de Dios, todas estas cosas nos suceden en la vida por la sanidad que nos ha mostrado también a muchos de nosotros en los momentos difíciles que hemos estado. Otro ejemplo tenemos, Jesús sana a la suegra de Pedro en el libro de Mateo 8. Jesús llegó a la casa de Pedro y la madre de Pedro estaba acostada de Pedro con fiebre. Jesús la toca y sana a la mamá. Se paró de la cama. A la suegra, ¿no? A la suegra. Y la sana y empieza a servirle y a mostrarle las cosas y demás y a compartir con ellos allí. Dicen que le tomó la tarde y la noche. Y en la noche le trajeron a varios enfermos con problemas de endemoniado. Y Jesús lo sanó. Dice, y lo sanó apoyado en la palabra. O sea que la palabra de Dios es la fortaleza del cristiano para declarar en ella la sanidad espiritual y material de todas las personas. Cuando nosotros nos hemos aferrado a la palabra, orado en la palabra, ministrado en la palabra, la sanidad ha venido a nuestra vida porque nosotros tenemos testimonio de eso. Y Jesús, apoyado en la palabra, sanó a aquellos endemoniados que le llevaron allí en casa de la suegra de Pedro. Por eso decía el profeta Isaías, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades a la cruz. Lo declaró el profeta Isaías por la autoridad. Por eso nosotros cuando oremos tenemos que estar agarrados fuertemente de la palabra de Dios y cubrirnos por fe, por la sangre que derramó, bañarnos de nuevo con la sangre derramada y creer que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Hay que creerlo férreamente. En el aspecto número 3, tengo un punto número 3 que dice, sanó a un paralítico. Un grupo de personas llevaron un paralítico a Jesús para que lo sanara. Pero en la misma forma que fueron paralíticos, también estaban allí los escribas, que son los que siempre estaban criticando a Jesús. Y Jesús le dijo, tus pecados son perdonados. Y los escribas, como siempre, diciendo que este era un impostor, que no era de eso, que no era lo otro. Porque siempre hay personas que critican. Siempre hay quien habla y dice lo que no tiene que decir. Que Dios lo perdone, porque no saben lo que hablan. Siempre lo hay. Pero Jesús le dijo, yo vengo en el nombre del Padre, sí. ¿Y qué es más fácil decir? Tus pecados son perdonados, o levántate de esa camilla y anda. Y Jesús dijo, levántate de esa camilla, anda y ve para tu casa. Y el hombre se levantó de la camilla, tomó su camilla y se fue para su casa. Porque ese es el Dios al cual nosotros glorificamos su santo y divino nombre. Y ese milagro
es uno más de lo que hizo Jesús. Levántate. El grupo de personas, cuando tú lo llevaron a Jesús, es porque creían. Y hoy hay veces hay un grupo de personas que nos reunimos y muchos todavía están en duda. Hermano, cuando uno va al evangelio es porque cree que el evangelio es la salvación de la humanidad. Amén. Cuando existen las iglesias, los ministerios, los grupos con vida, los pastores, los evangelistas, los salmistas, esas personas que adoran y claman a Dios, es porque es algo grande que se ha manifestado para la gloria y la honra de Dios. Dios lo ha creado para que nosotros le adoremos. Amén. Porque Él es el único que tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas. El único, no hay otro. Y por eso tenemos que ser agradecidos. Por lo menos ese hombre paralítico que se levantó de su camilla y ese hombre tiene dando salto de júbilo y dando el testimonio de que más se salvó, se sanó y se fue para su casa con su camillita allí. Otro que quiero citar es: sanó la hija de Jairo, el principal, y la mujer que tenía un flujo de sangre. Él llegó a este lugar y ese Jairo fue a los pies de Jesús para pedirle que dice que salvara a su hija, que su hija estaba muerta. Y Jesús le dijo: vamos, que yo voy a ir a tu casa. Pero cuando Jesús iba caminando, había una mujer que padecía de sangramiento alrededor de 12 años. Pero esa mujer creyó, al igual que creyeron ustedes y creí yo, que cuando tocara la punta de la capa de Jesús se iba a sanar, y la mujer se sanó. Y hoy nosotros hemos venido días y días declarando y orando, tocar con nuestra oración, con nuestra alabanza, con nuestro ayuno, nuestra entrega. El trono de la gracia, una oración para que mueva el trono de la gracia y se acaben todas esas enfermedades. Amén. Que el Señor aplaque la enfermedad que está atacando a su pueblo, a su humanidad, que Él creyó. Él lo creó todo y todo le pertenece, y también merecemos mover con nuestra oración, con nuestra unidad, el trono de la gracia. Amén. Y continuó su camino y llegó a la casa, pero allí estaban tocando flauta y un bullicio. Él dijo: que salgan toda esta gente de aquí. Y salieron de la casa del centurión y entró y le dijo: ella no está muerta, ella está dormida. Y eso ahí llegó, la tocó y dijo: levántate. Y se levantó de la cama. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Yo me pongo a pensar porque me entorno en aquel problema cuando me dijeron que me iban a amputar la pierna. Y yo dije: no, espérate. Señor, yo creo en ti. Y el médico se asustó, decía que él no sabía lo que había pasado, porque el humor desapareció de los huesos. Entonces yo sí sé lo que pasó. Que yo, cuando le oré a Dios, me humillé a los pies de Dios. Yo toqué con la oración la punta de su manto. Y por fe fui sanado, porque creí o creímos. Y eso mismo pasa hoy en día y seguirá pasando. Nosotros tenemos que ser firmes en la palabra de Dios. Firme, obediente. Hay que hacer lo que dice la Biblia. Como dice la palabra, la oración del justo tiene poder. Si usted quiere ser o queremos ser personas justas, tenemos que andar en obediencia en la palabra de Dios. Nosotros no podemos dar un zigzag a un lado y un zigzag al otro. Nosotros tenemos que mover el trono de la gracia.
Que Dios detenga su mirada en nosotros y diga como le dijo al hijo amado, ese es mi hijo en el cual yo tengo complacencia, porque estos están haciendo la voluntad mía. Están predicando, están orando, están ayunando, están ayudando y extendiendo de la mano al necesitado. Son hombres y mujeres que extienden la caridad a otros, porque a eso es lo que nos llamó. Miren, todas estas expresiones que aparecen en la Biblia de lo que hizo Jesús, en esto nada más, en esto, de lo que hizo Jesús. ¿Cuánto agradecimiento deben tener esas personas que recibieron esa sanidad? Y hoy nosotros, ¿cuánto agradecimiento ofrecemos a nuestro Dios en el trono de la gracia, dándole el agradecimiento por habernos sanado de una infección en los huesos, de un cáncer, de un sangramiento, de problemas de los nervios, por depresiones que nos ataca el mentiroso de Satanás, diciendo que nosotros somos pobretones y que nosotros esto, y usted no puede aceptar eso. Nosotros tenemos que ser firmes en la palabra de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar y junto a agua de reposo me pastoreará, porque yo me lo creo. Amén. Y eso es lo que hay que hacer hoy. Agradecido, agradecido y agradecido. Y actuar con justicia. Si nosotros nos vamos a embeber en el problema del pueblo de Dios, tenemos que ser obedientes. Es una de las primeras líneas que hay que ser obediente y hacer lo que dice la palabra de Dios, no lo que a mí se me ocurra como carne. Yo no vengo aquí a transformar y hacer otra Biblia. La Biblia es una y tengo que hacer lo que dice eso. Dice, esto es por citar algunos milagros por los cuales debemos dar nuestro agradecimiento. Por eso en Juan 21:25 dice, y hay tantas muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Eso lo dijo Juan. O sea, esto es por citar algunos, pero hay otra cantidad inmensa de milagros que hizo Jesús para dar agradecimiento, porque a veces no nos pasa a nosotros, pero le pasa a una persona que está cerca de nosotros y hay que darle, Señor, gracias, Dios mío, cuando le quitó a mi esposa tal cosa, o a mi hermano, o a mi primo. ¿Cuántas cosas hay que darle gracias a Dios? Por eso en Juan dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo dijo Juan. Juan fue el hombre que escogió Dios para certificar en lo que iba a ser Jesús aquí. Cuando dijo Jesús es la palabra y es el verbo. Y el verbo es acción. Jesús vino a sellar el evangelio. Mostró la autoridad que el Padre le delegó a él. Hizo todos estos milagros que son, cada uno es un agradecimiento a Dios. Cada uno es un agradecimiento a Dios por las cosas que ha hecho en nuestras vidas y en las vidas de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestras amistades, porque para eso nosotros nos reunimos, para orar, ya que hay una familia cristiana. Y cada uno de nosotros, cuando se sume en la libreta aquí que lleva Alicia el control, nosotros siempre ahí se ve
el resultado de cuando nos unimos todos en oración. No importa la distancia que estemos. Dios es uno solo y gobierna todo el mundo. Otro aspecto que voy a hablar aquí dice: mostrar gratitud a Jehová Dios con nuestras finanzas, diezmos y ofrendas. Lo primero que debemos hacer como creyentes es ser obedientes. No presentarnos con las manos vacías al lugar dado por Dios en nuestras vidas. Todo lo que poseemos nosotros es dado por Dios. Y como buen cristiano debemos entregar la finanza a Dios para continuar realizando las obras de caridad. Esta es una de las formas más bíblicas de agradecimiento a Dios. Este es un aspecto muy debatido en las iglesias. Todo lo que nosotros tenemos, todo, hasta el aire que respiramos, se lo debemos a Dios. El aire que respiramos, que consumimos, que no nos lo cobran, es dándole gracias a Dios. Cada vez que nosotros vayamos, si vamos a la iglesia, vamos al ministerio, vamos al grupo, nosotros no podemos presentarnos ante Dios o ante el cuerpo de Cristo con la mano vacía. Porque nosotros somos administradores que Dios ha puesto los bienes en las manos de nosotros para que nosotros lo administremos. Fíjense cómo es así, que usted y yo nos vamos para donde usted sabe, ya nos levantaron de la tierra y todos los bienes se quedan aquí. Y vendrá otra persona a ocupar eso y hacer lo que quiere y demás. Aquí nadie se va a llevar nada porque eso es de Dios. Y eso permanece aquí. Todo lo que nosotros tenemos es dado por Dios. Por lo tanto, si hay algo dentro del evangelio que a veces está déficit, es la caridad. Porque nosotros nos enmarcamos en algo. Y no es así. Casualmente ayer compartíamos con unos pastores amigos de nosotros. Y él me hablaba del trabajo que están haciendo allá en la India. En la India agarran a los cristianos y los ponen a trabajar y no le dan comida hasta que ya mueren. Entonces hay un ministerio que se está dedicando y recoge finanzas y hay otros allí que se la están jugando, que compran las cosas y se las llevan a esos lugares, a esas personas para que coman. Porque no les permiten nada, ni comprar nada, ni nada de eso. Y nosotros que estamos aquí, gracias a Dios, en nuestra casita, en nuestra cierta comodidad, a veces no tenemos medida de lo que está pasando alrededor del mundo. Y es serio lo que está pasando con esto. Ahí me estaba hablando él también de la misión del Amazonas. Y entraron al Amazonas, allí con las tribus que hay indígenas. Y ya han levantado allí misiones en el Amazonas. Él ha ido personalmente con unos médicos de California que lo han apoyado. Y un grupo de médicos, dentistas, médicos generales. Y han ido allá al Amazonas, a las tribus del Amazonas. Y han levantado una misión allá. Eso es, vaya, Dios es grande. Solo Dios ha permitido y los ha guardado. Los ha guardado a todos ellos que han llegado a esos lugares. Increíble, pero están allí. Levantando las misiones. Dios nos da esa oportunidad a todos nosotros y tenemos que ser bondadosos, explícitos, amplio, humilde, honrado, obediente. Nosotros tenemos que extender la mano, tanto económicamente como espiritualmente, a todos los necesitados.
Porque bueno, yo no puedo decir que yo tengo riqueza, pero yo sé que hay otra persona que tiene menos que nosotros. Y yo tengo que pensar en lo que yo estoy haciendo y en lo que aquel no tiene la posibilidad de hacer. Y extenderle la mano. Pero una mano bien extendida. Le voy a leer algo en esto que me llamó bien la atención. Levítico 22:22 dice: ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Es una ofensa. Cuando nosotros abrimos la billetera y voy a la iglesia, digo, bueno, yo gano 734 pesos no sé, de junio, salgo el 10%, nosotros son 75, 80 pesos puedo dar. A lo mejor lo doy en dos partes en el mes o en una parte. Puedo hacer eso, pero lo doy. Que yo coja y haga así, diga, voy a dar esos 5 pesos para que se caiga en la boca. A mí no me hace falta que usted me dé 5 pesos. Ni 10, ni 15. Pero hay personas que necesitan la ayuda de nosotros. Hay personas que están tan necesitados que no tienen el pan que tú y yo aquí en este país nos sobra. Y nosotros, donde estemos, hay otros que tienen la oportunidad de tener un jugoso salario y también sacan mucha cuenta. Eso delante de Dios no es buen visto. Por si no lo sabían, yo me puedo aprender la Biblia, pero si yo ando de gato para dar, para el ministerio creado, para brillar, eso a Dios no le agrada. Y por lo tanto, yo no lo hago. Ni mi esposa lo hace. Y todo el resto de las personas, tú puedes tener una cuenta del banco jugosa, eso a mí, todo el mundo puede tener un ahorro, pero hermano, cuando usted vaya a extender la mano, no dé ni el billete roto, ni que le falte el número, ni que tengo que ir a cambiarlo al banco. No. Cuando usted vaya a ofrendar espiritual o materialmente, hágalo con amor. Aquí lo dice Levítico 22:22. Si quieren, para que se lo lean y lo tengan de memoria. Fíjense que ningún animal que ofrendaban en aquel tiempo en holocausto podía venir con ningún problema de eso. Ningún defecto. Ningún defecto. Entonces nosotros tenemos que ofrendar sin defecto, con amor, con gozo. De lo que tenemos, no de lo que nos sobra. Así mismo, de lo que tenemos, de lo que llega a mi mano, de lo que eso. Cuando nosotros ofrendamos a Jehová para cumplir con algo dentro de su iglesia, ministerio, sea de gozo el ofrecimiento. No limite su ofrecimiento por obra de carne. No se ponga a sumar, multiplicar y después resta o divide. No. Hágalo con voluntad, con gozo. Porque esa ofrenda, cuando usted no la hace dentro de las normas que Dios quiere que tú seas gozoso, cuando tú no lo haces dentro de la forma que te señala la Biblia, tú estás ofrendando algo defectuoso. Cuando nosotros no extendemos con el corazón abierto a la obra, eso va con defecto. Si no, lea la Biblia como la leo yo. 3:57. Léala como lo leo yo para que usted vea lo que dice la palabra de Dios. Y si nosotros queremos ser obedientes, ya lo dice
no se presente. No es que como decir, no, ¿para qué vas a ir a la iglesia si tú estás trabajando y vas a la iglesia y cuando recojan la ofrenda o el diezmo, tú te quedas, vienen por aquí y mira para el otro lado? ¿Qué es eso? Usted tiene que entregarlo todo. Délo lo que vaya a dar. No importa. Dé lo que pueda dar, pero délo. Ayude. Nosotros tenemos que dar un ofrecimiento de gratitud a Jehová. Y es de corazón sincero. Siempre tenemos que andar con un corazón sincero. Sí, sí, no, no. Sí, sí. Nosotros, si queremos andar en la gloria de Dios, tenemos que ser sí, sí, la palabra de Dios. Sí, Señor, lo voy a hacer. Sí, Señor, voy a ofrendar. Sí, Señor, voy a extender la mano. Porque es para extenderle a los necesitados. Y eso mismo lo piensan los pastores en las iglesias. De que ofrendamos para misiones, para hermanos necesitados, que están peores que nosotros. Tenemos que extenderle la mano. Que si le falta esto, ¿cómo podemos mandarle tal cosa? ¿Cómo podemos para comprarle medicina? Para tan pronto ahora mandar medicina, un ejemplo, para Cuba. Que no hay ni una aspirina. En el libro de Romanos 12:1 dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si nosotros vamos a estar en obediencia a Dios, o sea, nosotros menguamos para que Dios esté resaltado, esté en el Altísimo. Nosotros somos sus siervos. Nosotros te inclinamos el rostro ante Dios en agradecimiento por haberme sacado de la oscuridad y ponerme la luz, por darme el discernimiento, por darme una familia. Su misericordia me cubre cada día. Vuestros cuerpos tienen que caminar en la palabra para andar en santidad, justicia. Tú tienes que buscar crecer en el reino de Dios, fortalecido en la palabra, caminando en la palabra, siguiendo las huellas que dejó Jesús cuando estuvo entre nosotros. ¿Y qué es lo que es? La Biblia es el ejemplo de los milagros y las cosas que hizo Jesús que tenemos que hacer nosotros hoy. No es que debemos. Si tú quieres ir a la morada celestial, tienes que hacer lo que dice Dios. Por eso dice, yo soy tu pastor. Y el pastor es el que dirige. Y dice la Biblia que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré nada alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Fíjense, si Dios es tan grande que tú no tienes que tener temor de nada. De nada tienes que tener temor, porque Él dice que te infundiré aliento. No importa cómo tú estés, síguele pidiendo a Jehová. Señor, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre los bienes que me ha proporcionado, Señor, para yo poder bendecir a otros, Señor. Amén. Para extender caridad a otros necesitados. Dame un corazón como el tuyo, Señor, lleno de amor y de humildad. Refréname, Señor, de la violencia del mundo. Que ninguna trampa, Señor, ni saeta, ni mentira engañosa, ni lazo del cazador, Señor, nos alcance. Porque somos tus hijos y nos cubrimos con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Y estamos edificados, fortalecidos, como dijo Jesús a Pedro
Eso te lo dio el Espíritu. Por eso tú estás sobre la roca. Nosotros tenemos que andar sobre la roca. La roca de la palabra de Dios. No nos podemos estar inventando en la iglesia. Los que no te parecen buenos, los que son regulares, todos. Si dieron el paso de ir a la iglesia, trata con ellos. Moldéalos. Como hizo Dios con el barro, nos moldea. Porque Él es el verdadero alfarero. Él nos moldea conforme a su voluntad. Nos da discernimiento de la palabra. Entonces, esta persona le falta algo, va a acercarme. Bueno, hermano, ¿y qué? Y esto y lo otro, ¿y qué te hace falta? No, mire, yo hago esto. Mira, por aquí, hermano, y esto. Y ahí con la palabra. Ese es el trabajo de nosotros. Moldear a aquellos que todavía no han alcanzado el entendimiento. Y el que tenga duda, que busque a otro hermano más capacitado para que le dé el entendimiento. Nosotros no podemos ni tomar medidas, ni hacer nada con aquellas personas que están todavía dudando. Hay que ayudarlos. 4:3. Nosotros debemos presentar a Dios un intenso agradecimiento con amor, devoción, adoración, santidad y ofrecer el cuerpo al servicio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Agradecer más a Dios es vivir para Dios, adorándole, obedecerle, oponerse al pecado, ni lo pruebe, hermano. No pruebe ese té de pecado, porque eso no funciona con nosotros. Ya es tiempo de que nosotros, yo no puedo hacer eso, porque eso ni viene nadie ofreciendo, no, aquí no, nosotros somos cristianos, nosotros somos líderes, nosotros somos pastores. Nosotros venían a ofrecerme ese negocio a mí, no, andando. Y nada que tenga que llenarte, mira, que te manche. No te metas en nada de eso. Imitar a Cristo, vivir según el Espíritu y ser lleno del Espíritu. Seamos cada uno de nosotros un templo celestial. Ya nosotros, si estudiamos, leemos, nos congregamos, adoramos, nosotros tenemos que ya entender claramente que si quieres caminar en santidad, ser un cristiano justo, tienes que actuar espiritualmente. La dirección de tu vida, que la tome el Espíritu. Que el Espíritu es el único que te indica a orar, a discernir en la palabra, no la carne. La carne, no confundan la carne con el Espíritu. La carne es voluntad de hombre y el Espíritu es la voluntad y la dirección de Dios para cada uno de nosotros en nuestra vida. O sea, que seamos cada uno de nosotros un templo del Espíritu Santo. Que Dios me lo bendiga, hermanos, y esa es la palabra que le traía hoy a ustedes. Gracias.